Cordial saludo, estimados estudiantes del curso Fundamentos de Matemáticas. Les habla Lady Vanessa Cortés, su directora de curso. Hoy, por medio de este video, quiero orientarlos un poco en el desarrollo del ejercicio 2, numeral 5, donde nos piden que realicemos problemas aplicados donde involucremos la temática de productos notables o casos de factorización. Bien, nos piden entonces que tenemos que construir un problema aplicado para cada una de las figuras dadas. Tenemos en primer lugar la siguiente figura. Aquí lo que el estudiante tiene que hacer es realizar un proceso de redacción contextualizando en una situación real un problema donde podamos aplicar la figura que nos encontramos a continuación. Entonces, un ejemplo de problema planteado viene siendo el siguiente. Por ejemplo, Daniel es un estudiante de zootecnia que quiere establecer un galpón para el cultivo de pollos de engorde. Necesita saber cuál es el área del terreno que dispone. ¿Cuál es el área del terreno que dispone? Si el terreno es cuadrado y uno de sus lados mide x más 10. Entonces, observen que lo que nos están pidiendo es determinar el área del terreno. En este caso, el área del terreno es cuadrada, nos lo dice la imagen y asimismo nos lo indica la situación problema, si el terreno es cuadrado. Entonces, el estudiante lo que tiene que hacer es tratar de redactar un problema similar a este, ¿sí? O un problema que sea propio de su contexto, pero que involucre entonces en las temáticas correspondientes a perímetro, a área, donde podemos aplicar los productos notables. Teniendo en cuenta entonces esta situación y lo que tenemos que hallar es el área del terreno, entonces recordemos que el área de un cuadrado está dada de la forma lado por lado o lado al cuadrado, ¿cierto? Esto ya está establecido. Vamos a proceder a dar solución y vamos a reemplazar cada letra L, va a ser reemplazada pues, por el valor del lado correspondiente, en este caso x más 10. Recordemos que por ser un cuadrado, pues el lado de la base y la altura va a ser el mismo. Por tanto, la expresión quedaría escrita de esta manera, en lo que se convierte entonces en un producto notable. X más 10 elevado al cuadrado. Para resolver este producto notable ya hay una fórmula establecida donde nos dice la fórmula que es, por ejemplo, el primer término elevado al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Esta es la fórmula del binomio cuadrado. Acá pues vamos a considerar a x y vamos a considerar a b como 10. El primer término va a ser, en este caso acá, que es lo mismo. El primer término va a ser A y el segundo término va a ser B, en este caso X más 10. Conociendo entonces esta fórmula que ya establecida y que ustedes la encuentran en cualquier fuente, en cualquier documento bibliográfico, en ese proceso de consulta que ustedes hacen, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar cada uno de esos elementos que ya definimos en la expresión. Y nos quedaría entonces de la siguiente manera. El primer término elevado al cuadrado, x al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo término, x por 10, más el segundo término elevado al cuadrado. Lo tenemos de esta manera. Vamos a resolverlo. El primer término elevado al cuadrado daría x al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo. Vamos a multiplicar 2 por x, 2x. Y 2x por 10, 10 por 2, 20, 20x. Más 10 al cuadrado nos daría 100. Y hasta aquí ha llegado nuestro problema. Es importante que ustedes den respuesta al problema. Indicando entonces, se desea saber cuál es el área del terreno que dispone. Entonces, el área del terreno que se dispone es x al cuadrado más 20x más 100. Importante redactar la respuesta porque estamos hablando de problemas aplicados. Bien, vamos a continuar. Ahora tenemos la siguiente figura. Es una figura con un triángulo. Quiere decir que el problema que ustedes van a resolver tienen que aplicar contenidos
y conceptos a partir del triángulo rectángulo, que es la figura que se puede apreciar. Y tenemos la siguiente situación. Nos dice, en el SEAT Florencia se ha construido un jardín en un terreno que tiene forma de triángulo, como se muestra en la figura. El director del SEAT quiere conocer el área que ocupará el jardín. El director del SEAT quiere conocer el área que ocupará el jardín. Quiere decir que vamos a determinar el área de este triángulo. Es importante reconocer que para hallar el área de un triángulo ya hay una fórmula establecida que es base por altura sobre 2. Entonces, vamos a definir la base como x más 5 y la altura como 2x más 10. Vamos a reemplazarlo en nuestra fórmula principal y tenemos la siguiente expresión. En este caso, entonces, vemos que como no son idénticos los términos, pues no podemos aplicar el binomio cuadrado que vimos anteriormente en el ejercicio anterior, sino que lo que tenemos que hacer acá es un producto de polinomios. X por 2x, luego x por 10, más 5 por 2x y 5 por 10. Un producto entre polinomios. Realizamos el proceso y nos va a quedar un resultado como el siguiente. 2x por 2x, aquí está la multiplicación, más x por 10, aquí está el proceso, más 5 por 2x, aquí está el proceso, más 5 por 10. Vamos a resolver esos productos y obtenemos lo siguiente. 2 por 1, 2, x por x, x al cuadrado, más 10 por x, 10x, 5 por 2, 10x, más 5 por 10, 50. Estos resultados que están acá es el resultado de cada uno de los productos que realizamos en los paréntesis. Repito, 2x por x, 2x al cuadrado. X al cuadrado, ¿por qué? Porque dejo la misma base y la propiedad de la potenciación nos dice que deja la misma base y suma los exponentes. Más 10 por x, pues 10x, 5 por 2, 10, 10x y 5 por 10, 50 sobre 2. Ahora vamos a realizar un proceso de división entre 2 y tenemos lo siguiente. Vamos a dividir. Entonces, 2x al cuadrado más, aquí sería esta expresión en primer lugar. Mire que son términos semejantes, quiere decir que yo puedo realizar una suma ahí entre estos términos. 10x más 10x me daría 20x más 50. Como tengo la expresión, voy a buscar la manera de dividir o de simplificar en este caso. Entonces tenemos lo siguiente. Bueno, acá es importante. Esto, en la medida de lo posible que se pueda simplificar, lo hacemos. En este caso ustedes pueden simplificar 2 con este, 20 con este y este con este. Lo simplificamos, la expresión, porque es lo mismo que decir x al cuadrado sobre 2 más 20x sobre 2, ¿cierto? Más 50 sobre 2, ¿sí? Si lo tenemos de esa manera, simplificamos. Aquí no lo tengo. Ah, bueno, sí, está tapándose. Aquí lo simplificamos y nos quedaría entonces, ¿qué nos daría? 2 dividido 2 nos daría 1, x al cuadrado. 20 dividido 2 daría 10x. Y 50 dividido nos daría 25. Quiere decir que este es nuestro resultado cuando ya realizamos la división y la simplificación. ¿Sí? Bien. Vamos con el siguiente ejercicio para que tengamos un contexto de todos los ejercicios de la guía de actividades. Tenemos la siguiente figura. Entonces, para esta figura, pues tenemos que pensar en qué situación de aprendizaje vamos a inventarnos o qué problema aplicado podemos inventarnos. Entonces, tenemos el siguiente. Los estudiantes de ingeniería ambiental sembraron un bosque artificial en un espacio que se les otorgó en el SEAT. Como quieren encerrarlo con malla, necesitan conocer el perímetro del terreno en el que se encuentra el bosque. Ayúdalos a calcular el perímetro. Muy buena este contexto, esta situación de aprendizaje. Tenemos que unos estudiantes de ingeniería ambiental sembraron un bosque. Ese bosque tiene un terreno rectangular,
¿cierto? Y lo quieren ahorita encerrar con malla, quieren encerrarlo. Entonces, para ello tienen que conocer, pues, el perímetro del terreno, porque para encerrarlo, pues, tienen que saber la longitud que hay de todo este terreno rectangular. ¿Cómo es el perímetro? Sabemos que el perímetro de una figura es sumar es sumar sus lados, ¿cierto? Sumar los lados. En este caso podemos decir que como es un rectángulo, tiene dos caras iguales y otras dos caras que también son iguales, pero son diferentes a las iniciales. Entonces decimos que para hallar el perímetro de este rectángulo es sumar 2 veces 2x más 4, porque este valor lo tenemos acá en la parte de arriba, y sumar 2 veces 2x, porque lo tenemos en este lado de acá también 2x, y acá arriba tendríamos 2x más 4. Listo. Conociendo esto, entonces, tenemos la fórmula del perímetro, que es 2 veces la base más 2 veces la altura, conociendo este contexto. Ahora vamos a reemplazar la base por el valor que hemos indicado acá. Esta es la base y esta es la altura. Listo, vamos a reemplazar esos datos como se muestra aquí en la plantilla y luego procedemos a resolver. ¿Cómo resolvemos esto? Pues como un producto de polinomios. 2 por x, 2 por 2x y 2 por 4 y por este lado 2 por 2x. Obtenemos lo siguiente, 2 por 2, 4x, aquí está, más, el signo más, 2 por 4, 8, más, signo más, 2 por 2, 4x. Tenemos esta expresión. Vamos a sumar términos semejantes en este caso. ¿Cuáles son los términos semejantes? Pues en los que tienen la misma variable, en este caso es x. 4x más 4x me daría 8x, más 8, que es esta variable que queda solita. Aquí es muy importante, ustedes chicos, recuerden que los términos semejantes se identifican porque tienen variables. La variable es la que me permite a mí identificar si el término es o no es semejante. Solamente la variable. ¿De acuerdo? Listo. La variable es la que me permite a mí determinar el término semejante, no el número, no que sean iguales con 4x, 4x, no. Es simplemente la variable la que permite que sean semejantes. Por tanto, puedo operarlos y eso me daría 8x más 8, porque el 8 pues está solito, ¿cierto? No tengo con qué operarlo, entonces me quedaría hasta ahí. Hasta aquí, ¿qué estoy determinando entonces? Estoy determinando el perímetro. Entonces la respuesta es respuesta. Para poder encerrar con malla el bosque se necesita 8x más 8 de malla para poder encerrar este bosque. Básicamente esto es lo que ustedes tienen que hacer, estimados estudiantes, en este ejercicio. Es un ejercicio muy importante porque aquí se van a evaluar varios aspectos. Uno, la capacidad para contextualizar matemáticamente una situación y dos, el procedimiento matemático que da solución a ese problema que usted mismo propone. Estimados estudiantes, espero con este video haberlos orientado un poco en el desarrollo de este ejercicio. Un abrazo y Dios los bendiga.